Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Un día más. Se viene la Navidad y hay que poner color a la vida, hay que poner esa decoración especial que cada una y cada uno prepara en esta Navidad. Hoy seguimos con estrellas. Tercera de las, bueno, no sé cuál va a ser el orden en el que las publique, así que otra estrella navideña. Hoy vamos a tejer esta maravilla, con relieve, con de todo, pero que en nuestro árbol queda nada más que decir. Hay un montón de decoraciones que se pueden hacer con ellas. Yo las estoy haciendo y ya veré luego cómo las pongo, pero solo decirte que si te gustan, suscríbete. Suscríbete, sígueme en el resto de redes, déjame tu comentario, compártelo y dale al like. Todo esto. Vale, venga, vamos con el vídeo. Espero que lo disfrutes. Vamos. Siguiente modelo, estrellita navideña que vamos a tejer. Ahí vamos. Anda, la vamos a tejer con los mismos colores que otra que ya hemos tejido, con este brilli brilli y este beige que es espectacular. Me encantó. Y lo primero que vamos a poner es un arito mágico, ¿vale? Donde vamos a poner 12 puntos bajos, ¿vale? Vamos allá, entonces empezamos con una cadenita, perdón, un punto bajo, 2, 3, esta primera vuelta, fácil, ¿verdad? 4, así hasta 12, 9, 10, 11 y 12. Cerramos nuestro arito que ya tiene un montón de puntos y vamos a cerrar nuestra vuelta, perdón, vamos a poner esta hebita por ahí detrás, con un puntito deslizado en ese primer punto. Y me vais a permitir que en lugar de enganchar el punto ahí, y por lo que viene después, deja el punto sobre ese ladito, ahí. Solo sobre la hebra trasera. ¿Bien? Vamos allá entonces. Vamos con la siguiente de las vueltas. Y para eso voy a poner 2 puntos altos. Y ahora, y sobre la hebra trasera, voy a enganchar y en el mismo punto otro punto alto. Y ahora me voy al siguiente punto y sobre la hebra trasera voy a tejer 2 puntos altos. Ninguno lo cierro, ¿vale? Es decir, voy a tejer 4 puntos altos que voy a cerrar juntos. Bien, ahí está. Los cierro los 4 junticos. Y ahora para irme al siguiente voy a poner 5 cadenas. 3, 4 y 5. 5 cadenitas para tejer los siguientes 4 puntos altos que se tejen juntos, como estos primeros, pero sobre 2 puntos nada más. Entonces, y sobre la hebra trasera. Entonces, empezamos enganchando el primero de los puntos altos, no lo terminamos, y hacemos un segundo punto alto sobre el mismo lugar, en el mismo hueco. Y me voy al siguiente punto alto, me voy al siguiente punto bajo de la vuelta anterior y tejo otros 2 puntos altos, eso sí, solo con la hebra trasera. Ahí está, ¿vale? 5 cadenas para ir al siguiente, 2, 3, 4 y 5. Y voy a tejer otros 4 de la misma forma, ¿vale? Así en total 6 veces porque hemos puesto 12 puntos en la vuelta inicial y estamos utilizando 2 cada vez que hacemos, vamos a llamarle un pétalo, como si fuese una flor, ¿vale? Con lo cual nos van a salir 6. 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos con el siguiente, ¿vale? Así hasta terminar la vuelta. Y nos vemos para ver cómo la terminamos. Vamos allá. Vamos allá. Para terminar esta segunda vuelta, y como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a tejer solo 2 cadenitas porque quiero quedarme en el medio y tejo un punto alto
con la unión de todos los puntos, ¿vale? Así me quedo en el medio del agujerito, ¿cierto? ¿Bien? Ok, pues entonces, empezamos la segunda vuelta. 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto, más 3 cadenitas más de separación, que luego en la siguiente vuelta llenaremos de puntos. Un punto alto, un medio punto alto, todas del tirón, y un punto bajo, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, y en este hueco vamos a tejer un punto bajo de relieve, ¿vale? Teniendo cuidado de sacar todas las hebritas. Bien, ahí tenemos nuestro punto bajo de relieve. Y ya me meto en el hueco de nuevo y empiezo. Punto bajo, medio punto alto, punto alto. Y 3 cadenas para hacer lo mismo que aquí, pero de bajada, es decir, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar repitiendo. Y ahora ese punto bajo de relieve por delante en la vuelta. De nuevo, un punto bajo, un medio punto alto, fácil, ¿verdad? Y un punto alto. Esto lo vamos a tener que repetir 6 veces porque hemos hecho 6 huecos. 1, 2, 3 y de bajada. Dejamos ahí, juntamos bien los puntos. Un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Un punto de relieve, un punto bajo de relieve por delante y seguimos. Punto bajo, estamos en el siguiente hueco. Vamos a ir tejiendo eso todo el rato. Vamos a terminar la vuelta entonces. Acordaros que empezamos con 3 cadenas que sustituían el primer punto alto. Pues tenemos que llegar hasta el punto alto, es decir, con un punto bajo y un medio punto alto. Y ahora me uno en esa tercera de las cadenas. Dejo las otras 3 para todos los puntos que van a venir. Vamos con la siguiente de las vueltas. Hemos hecho 1, 2 y 3. Vamos con la cuarta de las vueltas. Bien, y la cuarta de las vueltas empieza tejiendo una cadena. ¿Cómo va? ¿Te está gustando cómo va la estrella? Bueno, pues te cuento que por aquí te dejo el enlace a todas las estrellas que hemos tejido, a todos los proyectos navideños que tenemos hasta hoy. Así que síguelo. Sigue esa flechita, mírala, porque te vas a encontrar con un montón de estrellas más, con bolas, con 1000 cosas. Mira, esto lo tejimos el año pasado. Esta estrella, esta bola, pues por ejemplo, esta bola. Así que el enlace, no te lo pierdas. Sigue la decoración, decora tu Navidad. Y ahora tengo que tejer un punto de relieve por detrás, ¿vale? Tomado por detrás. Bien. Y seguido 4 puntos bajos dentro del hueco de las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Bien. Ahora tenemos el punto alto y el medio alto y los vamos a sustituir por puntos de relieve. Los dos por detrás, ¿vale? No por delante, por detrás. Ahí vamos. Punto de relieve y punto de relieve. ¿Vale? Los dos puntos de relieve por detrás. Hasta ahí todo en orden. ¿Cierto? Seguido, vamos a hacer un piquito. 1, 2 y 3. Primera y tercera de las cadenas en un puntito deslizado. Una cadenita más y repito lo que acabamos de poner aquí. Es decir, sobre el medio punto alto voy a tejer un punto de relieve por detrás. Punto bajito de relieve y por detrás. Y sobre el punto alto, otro punto bajo de relieve por detrás. Bien. Y dentro del hueco, 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4. Y repito, ¿vale? Punto de relieve por detrás, bajo, sobre el punto alto y sobre el medio punto alto, sobre los dos. Ay, perdón. Ahí, ¿vale? ¿Lo tenemos? Pues eso es lo que vamos a estar repitiendo todo el rato, porque ahora viene un piquito. 1, 2, 3, primera y tercera en un piquito, una cadenita más y estoy repitiendo. Sobre el medio punto alto, tejemos un punto de relieve por detrás y sobre el punto alto también. ¿Vale? Ahí vamos. 4 puntos bajos, ya estoy súper repitiendo. 2, 3 y 4. ¿Vale? Una cadenita, estoy repitiendo, chicas. Hemos hecho ya 3 veces la repetición, así que hago las otras 3 y nos encontramos. Bien, voy a terminar esta vuelta, número 4. Y acordaros que la inicié tejiendo un punto de relieve sobre el punto alto, un punto de relieve por detrás sobre el punto alto, pues me queda sobre el medio punto alto. Y ahí, seguidito, me uno con un puntito deslizado a ese primer punto que me encuentro. ¿Bien? Bueno, pues dicho todo esto, ya solo nos queda empezar la vuelta número 5. Y la vamos a empezar sobre los 4 puntos altos que hemos metido en el huequito de cadenas. Por tanto, voy a empezar con un puntito deslizado sobre una de las hebras, sobre la hebra trasera del primer punto bajo, y vamos a poner ahí 3 cadenitas que sustituyen a un primer punto alto y 2 cadenas más de separación. Y seguido nos vamos al siguiente punto alto y sobre la hebra trasera tejemos ese punto alto. 2 cadenitas más y sobre la hebra trasera tejemos un punto alto. 2 cadenitas más y sobre la hebra trasera tejemos un cuarto punto alto. Ya está. Eso es lo que vamos a hacer en todas las vueltas. Y de un lado a otro con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos. Nos vamos a esos 4 puntos bajos que hemos tejido normales, pero ahora tejemos el punto alto sobre la hebra trasera. 2 cadenitas y otra vez un punto alto en hebra trasera. 2 cadenitas y un punto alto en hebra trasera. 3 y otra vez 1 y 2 cadenas y a la hebra trasera. ¿Vale? Esta es toda la complicación que tiene esta vuelta y os tengo que decir que esta estrella solo tiene una vuelta más. Un poco más complicada, pero solo una más. Así que vamos a por ella. Vamos a tejer toda esta vuelta en un momentito de un lado a otro con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5, ya sabéis. Y nos vamos a esos 4 puntos sobre la hebra trasera. Tejemos punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto, así, todo el tiempo. Fácil, ¿sí? ¿Cierto? Vamos allá. Toda la vuelta. Voy a terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, porque si recordáis, aquí empezamos con cadenitas al principio, sustituyendo el punto alto, ¿vale? Con lo cual, sobre la tercera de las cadenas, punto deslizado, ¿vale? Hasta ahí, estupendo. Bien, voy a ponerme dentro del hueco con un puntito deslizado. Y voy a poner 2 cadenitas y 2 medios puntos altos que se cierran juntos. En total serán 3, ¿vale? Ahí, 3. Y ahora, 1 cadena, 2, 3, 4 y 5. Bien. Punto deslizado para hacer un piquito con la segunda de las cadenas, es decir, hemos hecho un piquito de 4. Bien. Y ahora 2 cadenitas más para tejer otra vez un bloquecito de 3 medios puntos altos. Perdón, que lo enganché mal la hebra.
3 medios puntos altos que se cierran juntos. 2 y 3. Los cerramos todos juntitos. Ahí está. ¿Vale? Hasta ahí todo en orden. Ahora, un punto alto y de relieve por delante, enganchando ese punto alto de la vuelta anterior que nos tenemos ahí primerito. Pero acordaros, en lugar de tejer entero, vamos a enganchar de las hebras delanteras. Ahí, vamos a engancharlos ahí. Tejemos ese punto alto de relieve, ¿vale? Ahora vamos a hacer 3 cadenitas más y un punto alto enganchado o tejido sobre ese punto alto. Voy a ir muy despacito tejiéndolo todo, ¿vale? Voy a hacer un primer piquito con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Primer piquito. Picot. Ahora uno de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer un piquito. Primera y quinta, punto deslizado. Y ahora otra vez. 1, 2 y 3 cadenas. Primera y tercera, punto deslizado. ¿Vale? Y me uno, acabo el piquito, ¿vale? Entonces uno todos los puntos. Bien. ¿Comprendido? Atención, viene un punto alto doble de relieve por delante, enganchado o tejido sobre el punto, los dos del medio, sobre los dos del medio. Uno aquí, que no voy a terminar, ¿vale? Y ahora otro punto alto doble de relieve en el siguiente, ¿vale? Uy, ay, me dejé una hebra. Perdón, me he dejado una hebra en algún lado y hice el mal. Repito, un punto alto doble de relieve, enganchando bien, por favor, todas las hebritas. Ahí está. Bien. Y cierro los dos. Hasta ahí todo en orden, ¿cierto? Continuamos porque no hemos acabado la vuelta. Tejemos 1, 2 y 3 cadenitas para tejer un punto alto sobre el punto alto doble, sobre la unión de puntos que hemos tejido. ¿Vale? Y seguido, y ya vamos a ir terminando, vamos a hacer ahora esto de aquí, es decir, me voy con un punto alto de relieve por delante en el tercero de los bloquecitos. Esta vuelta parece un poquito más complicada, pero si me sigues lo vas a entender, ¿vale? Punto alto de relieve ahí, mira, ahí está, lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos. ¿Qué me toca ahora? Otra vez esto de aquí. Entonces, medios puntos altos, tantos como 3 puestos juntos, 1, 2 y 3 cerrados juntos y lo que viene siendo el piquito grande. Una cadenita, 2, 3, 4 y 5. Primera y cuarta, ¿vale? La primera, digamos que la primera que hemos tejido, que es la última que tenemos ahora, la dejamos en paz. Ahí tejemos el piquito. Tejemos 2 más y volvemos a poner un bodoque de 3 medios puntos altos tejidos juntos. 2 y 3. Esto es nada más y nada menos lo que vamos a hacer en cada hueco que hemos tejido. No os preocupéis que lo voy a repetir varias veces, ¿vale? Seguido y para irme, perdón que no lo he terminado. Me queda por tejer un punto alto de relieve por delante, ¿vale? Un punto alto de relieve por delante. Un punto alto de relieve por delante con el último de los puntos
de la vuelta anterior. Tenemos todos los puntos de la vuelta anterior, los 4 que hemos hecho con un montón de cosas, ¿veis? ¿Cierto? Hay un montón de cosas, pero la realidad es que queda muy bonito. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a repetirlo otra vez. A ver si somos capaces. Para irnos al siguiente, un punto bajo sobre el medio de las cadenitas. ¿Vale? Vamos a repetirlo. Empezamos. Punto alto sobre el primero de los puntos de la vuelta anterior. Sobre el primero de los puntos altos de la vuelta anterior. ¿Vale? Hasta ahí en orden, ¿cierto? Nos vamos al hueco y tejemos un medio punto, otro medio punto, otro medio punto. 3. Y lo cerramos juntos. Un bodoque. Y ahora, una cadena y 4 más. 1, 2, 3 y 4. Primera y cuarta, dejando la cuarta unidas en un punto deslizado. 2 cadenitas más. Y repetimos el bodoque de 3 medios puntos altos en el mismo hueco. 1, 2 y 3. Y 3. Sacamos todas las hebritas. Hasta ahí, fácil, fácil, fácil. Se nos complica ahora. Venga, vamos allá. Al segundo de los puntos altos de la vuelta anterior tenemos 4. Vamos con el segundo. Ahí le vamos a poner un primer punto alto de relieve por delante. ¿Vale? 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y un punto alto sobre ese punto alto de relieve que acabamos de tejer para que se nos quede ahí super cookie. Y empezamos con los 3 piquitos. Entonces, 1, 2, 3 cadenas, un piquito, primera y tercera. Ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5, primera y quinta. De nuevo 3, 1, 2 y 3, primera y tercera. Cerramos todas, las unimos con un puntito deslizado y hemos terminado nuestro piquito, ¿vale? Hemos terminado el piquito. Nos queda por hacer, ¿qué? Os cuento, el punto alto doble que engancha el segundo punto alto y el tercero y los hace juntos, ¿vale? Entonces, primer punto alto de relieve, ahí está, doble por delante y el siguiente punto alto de relieve, punto alto doble de relieve por delante, cerrados juntos. Cuidado con las hebritas que estén todas fuera. Ahí está, ¿vale? Esto es lo que nos toca ahora. Y seguimos con 3 cadenitas para tejer un punto alto enganchado o sujeto sobre ese punto de unión que acabamos de hacer. Bien. Y seguido, y para casi terminar ya con esto, tejo de nuevo y sobre el tercero de los puntos un punto alto de relieve por delante en el tercero de los puntos altos de mi vuelta anterior. Ahí va. Seguimos ahí tejiendo entonces ahora otro punto alto de relieve en el tercero de los puntos altos de mi vuelta anterior. ¿Veis? Se me queda estupendo, ¿cierto? Vamos a seguir, porque todavía no hemos acabado. ¿Qué nos queda ahora? Pues un bloque de 3 puntos medios altos cerrados juntos, tejidos así juntos, ahí está. Y ahora el piquito, una cadena, 4 más, 1, 2, 3 y 4, primera y cuarta. Y ahora 2 cadenas más para repetir este bodoque de 3 medios puntos altos juntos. ¿Vale? Ok. Ahora solo y para terminar tejemos otro punto alto en el cuarto de los puntos altos
de la vuelta anterior. Bien, ahí lo tenemos. No me digáis que no es espectacular cómo nos queda. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda nuestra estrella después de tejer las 6 repeticiones? ¿Espectacular o no? Bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Ya la he almidonado un poquito, ¿vale? La he bloqueado y almidonado un poquito y yo creo que queda espectacular. ¿Veis cómo al tomar los puntos de relieve solo sobre las hebras y no sobre todo el punto en relieve, se queda la parte de atrás también muy vistosa? Bien, cookie truqui para hoy, cookie truqui para hoy, ¿eh? Bueno, pues a por ello, a por ello. Espero que te haya gustado. Si es así, un like, suscríbete, un dedito arriba, sígueme en el resto de redes, bla, 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 bla. Ayúdame a seguir hasta ser 1.000.000 de suscriptores. Vamos allá. Nos vemos en el próximo. Hay más estrellas.